me regaña. Este, este libro me encanta porque pareciese que no, mis niñas, pero es mucho más retador que el mismo curso de milagros. ¿Por Sí, qué? Porque el curso te avienta la idea y el curso puede tender a malinterpretarse, porque como te avienta la idea y agárrala como puedas, pues ahí se queda. Y este libro del mensaje, en donde este Kenneth Wapnick hace un gran trabajo, toma las ideas principales del curso, si se fijan, que son pásale. las ideas de la separación, el cómo nos movemos aquí en esta dimensión, y las desmenuza. Entonces, ya no deja ese rango o esa brecha de error que el curso te deja, que el texto a final de cuentas te permite hasta cierto punto. Entonces, este libro se me hace majestuoso por lo mismo, porque no hay manera de que, ay, es que el curso decía esto, pero yo entendí esto, o es muy ambiguo el curso porque no explica. Con el libro de Kenneth Sí, Wapnick del no. mensaje, no hay margen de error, no hay de, ay, pensé que era por aquí. Kenneth Wapnick es muy directo, toma las referencias, agarra las partes del texto, del libro de ejercicios, del manual para el maestro, algunos también del canto de la oración. Entonces, no hay manera de que, híjole, me perdí, yo creí que era por aquí y era. Es un libro fuerte. Me ha tocado de que tengo grupos donde acabamos el texto, todo, y a la hora de entrar a este libro, la gente sale huyendo, literalmente, Sí. porque es más fuerte, es más desafiante. Pero está muy rico, está Aparte al principio no se le entiende, pero ya después le agarras la onda ya como está escrito. claro, porque aparte no tiene nada que ver cómo está escrito en el texto. Este libro está No, distinto. nada. Kenneth Wapnick también tiene una manera muy particular, o tenía una manera muy particular de expresarse o de manifestar sus ideas. Pero como dice Leti, y bien lo dice, conforme avanzamos, sí o no, el libro se está volviendo como más amable, aparentemente, porque es la misma mente, es la misma conciencia que se empieza como a asociar de manera más linda o desde el amor a la información. Y les digo, esta parte a veces, la primera es como más pesadilla, la segunda es deliciosa, la segunda ¿Ah, parte, sí? la que todos eligen escuchar, a mí me gusta más que la primera, va como más directo, que ya en unos mesecillos llegaremos a ella, porque sí, sí es largo, este libro es gordo Yo estoy también. buscando y no la veo. Sí, no, ni la busques, déjala ahí, que repose en paz, pero todavía nos Y falta, yo, todavía hasta falta acá, ay, bastante. sí. Sí, todavía falta. Ajá. Porque sí, sí, este libro es gordito, igual que el texto, pero tiene su propósito, que es el entendimiento un poquito más explicado del texto. ¿Y qué pasa? Que puedo bajar mejor la información para aplicarla en la experiencia, que a veces con el curso me cuesta más trabajo si no hago las lecciones o si dejo un poco la parte de ejercicios y no hago la parte práctica. Y como está muy bien explicado a nivel dual, me ayuda a poder bajarlo mejor a la experiencia. Y eso está muy padre, mis niñas. ¿Ok? De todos modos, cualquier pregunta, duda, ya saben, por favor, lo comentamos, no hay prisa, con toda calma y delicioso, disfrutamos el libro, porque ese es el Ajá. chiste, ¿no? De que lo disfrutemos. Sí, Bueno, pues según yo nos quedamos para comenzar el subtítulo de El desarrollo del concepto del yo, la página 85. Seguimos en el capítulo cuarto, ¿ok? sí, Voy a ahí empezar nos a leer. quedamos. ¿Mande, amiga? Sí, justo ahí nos quedamos. Voy a empezar a leer. Si tienen dudas, preguntas, insisto, con toda confianza, lo que sea, quiero compartir. Abre el microfonito, me interrumpen, no pasa nada. Y lo comentamos, ¿ok? Entonces, estamos en el capítulo cuarto. La naturaleza de la humanidad, el subcapítulo, el desarrollo del concepto del yo. Comienzo a leer y dice, otra manera de resumir la estrategia del ego, poniendo el énfasis en su principio orientador de retener la separación, pero no la responsabilidad por la misma, ojo, que es proyección pura, es trazar el desarrollo en 7 etapas del concepto del yo. Y este es el gran trabajo que hace Kenneth Wapnick, mis niñas.
Trazar el desarrollo en 7 etapas del concepto del yo. Y vayan subrayando, si tienen un cuadernito, váyanlo poniendo como a ustedes mejor se les facilite. El cual, dice aquí, constituye en realidad una degeneración, ojo con la palabra degeneración, de nuestro ser con mayúscula original, tal como el verdadero Dios nos creó. ¿Sí queda claro hasta aquí cómo vamos? Sacar 7 etapas del concepto del yo como personaje que implica la degeneración desde el ser supremo del recuerdo de lo que soy hasta lo más degradado. Esas son las 7 etapas. Y vamos a comenzar de la más alta, de la más sublime, de la más sutil. Y dice número 1, Cristo. Comenzamos con nuestro verdadero ser, Cristo, quien por ser parte de la realidad está más allá de todos los conceptos. Mucha atención, mis niñas. Por definición, los conceptos, cualquiera, son ilusorios, puesto que la verdad de la unidad no dualista de Dios no puede existir dentro de una estructura conceptual, es decir, es inefable, la cual, por su naturaleza misma, es dualista. Estructura conceptual, dualidad pura. Concepto de la verdad auténtica del Dios, inefable. No hay manera de ponerlo en esa estructura conceptual, es decir, ponerle límites. Y dice, parafraseando el texto, capítulo 31, los conceptos se aprenden, no son naturales, ni existen aparte del aprendizaje, no son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de ellos es verdad, y mucho menos, ojo, perdón, y muchos son el producto de imaginaciones febriles. Febriles que tienen como fiebre, que tienen como enojo, están como calientes, que arden llenas de odio y de distorsiones, nacidas del miedo. Vean qué fuerte, ¿eh? Está poniendo aquí que casi todos los conceptos nacen de ese tipo de emoción febril. Y pregunta, ¿qué es un concepto? Pues, sino un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial. El hacedor le otorga un significado especial. Los conceptos mantienen vigente al mundo, mas no se pueden usar, ojo y va subrayado, atención, mas no se pueden usar esos conceptos para demostrar que el mundo es real. Pues todos ellos, todos esos conceptos, se conciben dentro del mundo, es decir, dentro de la ilusión. Nacen a su sombra, crecen amoldándose a sus costumbres y finalmente alcanzan, entrecomillado, madurez, ¿de acuerdo? Con el pensar del mundo. O sea, como todo está envuelto en lo mismo. Son ideas de ídolos, coloreadas con los pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. Más claro imposible, mis niñas. Es como cuando el que genera el problema quiere solucionarlo. Los conceptos son ideas que nacen en el mundo. No pueden probar su verdad porque nacieron dentro de la ilusión, es decir, son parte de la ilusión. No son reales los conceptos. Aunque para mí, en mi proceso, en mi experiencia física, sí lo sean. Pero los tomo más bien como símbolos de algún mensaje, pero no como la verdad. Esto continúa diciendo, la idea de un concepto del yo no tiene sentido. Ojo, ¿eh? Pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto y por lo tanto no puede ni imaginarse lo que es.
No entiendo nada, me voy mucho más abajo de lo que ven mis ojitos. Todo aprendizaje, atención, subrayen esto, todo aprendizaje que el mundo dirige, no obstante, comienza y finaliza con el solo propósito de que aprendas este concepto de ti mismo, de forma que elijas aceptar o acatar las leyes de este mundo y nunca, ojo, vean qué fuerte, y nunca te aventures más allá de sus sendas, ni te des cuenta de cómo te consideras a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nunca te pidas recordar, todo menos el recuerdo, ante todo el olvido. Recuérdame, recuérdame, no, gracias, yo no me quiero recordar, me quiero quedar en el olvido. Que no te aventures en esas sendas para descubrir lo que realmente eres. Esto está en el capítulo 31, es decir, en el último capítulo del texto, en la sección quinta, ya casi hasta el final. Si mis niñas, si se fijan, es algo fuerte lo que aquí nos dicen, por eso está en el último capítulo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Y dice, más adelante, en la misma sección, entre comillas, el concepto del yo frente al verdadero ser, que aparece casi al final del texto, dice Kenneth Wapnick, leemos. No busques tu ser y pone ser con mayúscula, mucha atención mis niñas, no busques tu ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que eres, lo que verdaderamente eres, ¿ok? Ser con mayúscula. Lo que realmente somos, mis niñas, solo lo puedo invocar a través del recuerdo y difícilmente, si no es que imposible, puedo yo expresarlo, mucho menos manifestarlo. Es inefable lo que el recuerdo de lo que realmente soy me representa o me hace sentir. Esto también está en el último capítulo del texto, capítulo 31, sección quinta, párrafo 15 o decimoquinto. Cristo, dice aquí Kenneth Wapnick, que está más allá de los conceptos, porque repito, como parte de Dios, Él con mayúscula, está más allá de todos los pensamientos de dualidad. Por supuesto, Cristo. Ojo, y aquí creo que cabe la acotación. Aquí no podemos confundirnos entre Jesús como la encarnación y Cristo, que fue la mente que logró estando en la cruz. ¿Sí? Sí queda claro eso, ¿verdad, mis niñas? Porque acuérdense, Cristo es un estado mental, es un estado de mente. Y Jesús fue la manifestación en cuerpo. Entonces, Él está más allá de todos los pensamientos de dualidad. Su naturaleza no dualista, de esa mente crística, está claramente expresada en este extracto tomado de la lección 95, en el libro de ejercicios. Soy un solo ser unido a mi creador. Qué hermoso. ¿Se acuerdan todas de esa lección? Alguna vez la leímos, quizá una o dos veces van que la hago. Soy un solo ser unido a mi creador. ¿Qué dice? Eres un solo ser, con mayúscula, por supuesto, unificado y a salvo en la luz, la dicha y la paz. Eres el Hijo de Dios, un solo ser, con un solo creador y un solo objetivo. Brindar a todas las mentes la conciencia de esta unidad, de manera que la verdadera creación pueda extender la totalidad, con mayúscula también, y la unidad de Dios. Con una única función, mis niñas, y es esa, extender tu recuerdo a través de todo lo que te rodea, entendiendo que afuera no hay nadie. Eres un solo ser, con mayúscula, completo, sano y pleno, con el poder de levantar el velo de tinieblas que se abate sobre el mundo. Menudito trabajo, mis niñas, y dejar que la luz que mora en ti resplandezca a fin de enseñarle a este la verdad de lo que es.
si se fijan mis niñas, todo este pequeño trabajo no implica ningún tipo de comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Todo aplica y opera a nivel mental. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Qué fuerte, ¿no? A veces diríamos, ay, sería más fácil ir a hacer algo. A veces nos cuesta mucho más trabajo domar la mente que el comportamiento. Eres un solo ser, dice aquí, en perfecta armonía con todo lo que existe y con todo lo que jamás existirá. Eres un solo ser, el Santo Hijo de Dios, unido a tus hermanos en ese ser y unido a tu Padre en su voluntad. Siente a este único ser en ti y deja que su resplandor disipe todas tus ilusiones y dudas. Recuérdame, recuérdame, recuerda. Este es tu ser, el Hijo de Dios mismo, impecable como su creador, cuya fortaleza mora en ti y cuyo amor es eternamente tuyo. Y sigo, recuérdame, recuérdame, recuerda. Eres un solo ser y se te ha concedido poder sentir este ser dentro de ti y expulsar todas tus ilusiones fuera de la única, ojo, mente con mayúscula, que es ese ser, la santa verdad en ti. Recuérdame, recuérdame, recuerda. Todo lo que acaba de explicar, o más bien poner aquí Kenneth Wapnick de la lección 95 del libro de ejercicios, se resume en recuérdame, recuérdame, recuérdame. Recuérdame que soy una con mi creador. Recuérdame que solo hay una mente y que de esa mente uno, con mayúscula, no puede haber cabida para ningún tipo de ilusión. Recuérdame, 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 tantas veces sea necesario durante el día. Cuando vea que me estoy haciendo una con la ilusión, cuando le estoy entregando al ego alguna experiencia, recuérdame, 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 no entiendo nada. Queda claro el primero, el más elevado, el más sutil de las 7 divisiones, opone aquí etapas del concepto del yo. La del Cristo es la más elevada, por supuesto. Todo opera aquí. No es el Cristo que me vayan a crucificar o me vayan a señalar, no. Mente crística, el nivel más elevado de estas etapas del concepto del yo. ¿Sí queda claro, mis niñas? El segundo concepto o la segunda Lori, etapa. Dime, dime, amiga, hermosa. es que sería lo mismo igual que el yo soy. En lugar del recuerdo es el yo soy, el ser, Totalmente. punto. O sea, como el mantra, pues. Cada quien utiliza el mantra que más les ayude. A mí, y el que yo comparto es el de recuérdame, recuérdame, recuérdame. Recuérdame. Pero habrá gente que le ayude el yo soy o Es el que que ahorita me vino a sea. la mente, así dije, pues es el yo soy, punto, soy uno contigo. Totalmente, totalmente. Porque de hecho el recuérdame, 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 me lleva al yo soy. Ajá. Entonces, ¿cuál es Recuérdame que soy uno con Dios, que soy. soy uno con mi creador? ¿Cuál es el Ujú. punto de tener estos mantras o de tener estas como oraciones o frases? Que inevitablemente en este mundo de ilusión vamos a tener momentos donde yo me siento un poco perdido, asociado al ego. Y estas oraciones o estas frases me ayudan a regresarme. Cada quien sabe cuál le funciona mejor. Siempre. Lo importante es tenerlas. Saber, a mí me ayuda el repetir amor, amor, amor. Ah, pues vas. La cosa es que en ese momento desafiante, donde el ego te está diciendo, ven, chiquita, ven, tú tengas la capacidad de repetir esa oración, esa frase, la que el espíritu, como ahorita a Leti, le llega el yo soy. Por supuesto, por claro. Sí, mi Leti hermosa, muy bien. Gracias. No a ti, amiga.
Segunda etapa del concepto del yo. El tomador de decisiones, mis niñas. El tomador de decisiones. Sí se acuerdan, y de todos modos se va de tarea para repasar. ¿Se acuerdan que en la segunda división se da esa parte de la mente recta, el Espíritu Santo, la mente incorrecta, el ego, y aparece un tercer elemento, el tomador de decisiones, el que va a decidir a qué mente elige? ¿Ok? Después del Cristo está en esa etapa del concepto del yo, en importancia, el tomador de decisiones. Es el que va a decidir. ¿Cómo decido asociarme a la experiencia física? Díganme si no, va a ser importante. ¿Ok? Y dice aquí, cuando la diminuta y alocada idea, y lo pone entrecomillado, por supuesto, pareció ocurrir y el sueño de la separación comenzó, primera división, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Se va de tarea a repasar las divisiones. Parecía como si el Hijo de Dios fuese capaz de lograr. Y en efecto había logrado lo imposible, que era el creer haberse separado de su verdadero ser, dejándolo con una mente separada, la cual se había dividido en dos partes. La mentalidad errada, el ego, de la que ahorita estábamos hablando, regida por el ego, y la mentalidad correcta, el hogar del Espíritu Santo. Segunda división. La mente dividida es gobernada por el concepto del yo, que tiene un tomador de decisiones que representa. ¿Y qué es qué es el tomador de decisiones? No es un señor que viene y te dice, ay, pues mira, no. El tomador de decisiones representa el poder del Hijo de Dios. Vamos a subrayarlo. ¿Qué es el tomador de decisiones? Representa el poder del Hijo de Dios para elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Y pone dos puntos. La conciencia, el nivel de la percepción, ojo, por ejemplo, el nivel de la toma de decisiones, porque estoy percibiendo lo bueno y lo malo, entonces ahí tengo que decidir qué elijo. Fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Por eso es la segunda división. La primera es la separación, la segunda es la división. ¿Ok? Aquí dice, es la primera división después de la primera división, convirtiendo a la mente de esta manera, ojo, en un instrumento perceptor, es decir, uno que decide en lugar de un instrumento creador. Capítulo 31 del texto, también mis niñas, sección cuarta. Primera división, decido separarme. Segunda división, mente recta, mente incorrecta, tomador tomador de decisiones. Y ahí se da esa brecha que está diciendo aquí. En lugar de que la mente sea un instrumento creador, que eso es lo que es, en esa primera y segunda división se convierte en un instrumento, que dice aquí, maravilloso, perceptor. Por eso necesitamos al tomador de decisiones, porque estoy percibiendo que hay bueno, Espíritu Santo, malo, ego. Tengo que decidir qué elijo. ¿Sí queda claro esto, mis niñas? Más o menos. Es este tomador de decisiones ontológico. ¿Por qué? Porque se ve en función de la forma del hombre. Lo tengo que percibir como algo material, ¿ok? El poder de nuestras mentes para elegir entre la verdad y la ilusión, lo que constituye, dice aquí, el modelo que forma la base progresiva, atención, forma el modelo o constituye el modelo que forma la base, lo que sostiene, progresiva para todas las decisiones que parecemos estar tomando aquí en el mundo del tiempo y del espacio, como aparentes individuos que actuamos por nuestra cuenta. Esta última oración va bien subrayada, mis niñas, porque es bien importante entender que ese tomador de decisiones constituye el modelo
que forma la base progresiva, es decir, va a ir aumentando, creciendo en todas las decisiones, dice aquí, que aparentemente tomamos en el mundo del tiempo y del espacio, como aparentes individuos, personajes, Noriko, que actuando por nuestra cuenta, separación absoluta, decisión de haber elegido al ego, al mundo de las formas, creer que soy un cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Lo explica muy bien Kenneth Wapnick, mis niñas, pero no pasa nada, no está tan simple la primera vez, ¿ok? Y dice, la única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. Clarificación de términos, ¿ok? Tú, y entre paréntesis, el tomador de decisiones, no puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces, ¿con quién eliges tomarlas? Ahí está todo, mis niñas. Eso es todo. Esto es la simple afirmación de un simple hecho. Ojo, no tomas decisiones por tu cuenta independientemente de lo que decidas. ¿Qué tal, No tomas decisiones por tu cuenta independientemente de lo que decidas. Pues o bien se toman con ídolos, ego, mente separada, o bien con Dios, Espíritu Santo, amor, mente recta. Y le pides ayuda al anticristo o a Cristo. Y aquel que elijas se unirá a ti y te dirá lo que debes hacer. ¿Qué tal? Capítulo 30 del libro de No, ejercicio. Nori, Dígame. Dígame, doña Leti. eh, mira, aquí, por ejemplo, el tomador de decisiones, no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Eh, Esto me confunde un poco porque dice, la única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas, Ahí porque están está. manejando que la única libertad que nos queda es el elegir. Y siempre estamos eligiendo desde que me levanto, no me levanto, me baño, no me baño, o sea, a nivel terrenal, ¿no? Terrenal. Pero aquí lo que, sí, a nivel terrenal. Y si nos vamos al nivel de la mente crística, entonces en ese momento mi tomador de decisiones no soy yo. No, así es. No es el personaje. Muy bien, doña Leti. ¿Qué pasa? Y está muy bien. Y esta es una pregunta muy válida. ¿Por qué? Y ahorita usted dijo algo muy interesante. Es que yo desde que me levanto estoy decidiendo si me levanto, no me levanto, me voy al gimnasio, mejor me quedo aquí, me chingo un cafecito con leche y un pancito, o mejor un huevito de claras con espinacas. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos acontecimientos, el ego me hace creer que aparentemente los estoy decidiendo, lo que no es cierto, doña Leti. La única libertad, y esto es muy fuerte, la única libertad verdadera que me queda es decidir si no fui al gimnasio, porque no lo decidí yo, era algo ya determinado, con quién abrazo el no haber ido al gimnasio o el sí haber ido. ¿Qué pasa aquí? Y es que aquí un poquito anteponen que nuestro proceso físico ya está determinado. Es decir, esto necesita un criterio muy amplio, ¿ok? Porque no habla específicamente del destino. Pero si yo hoy voy al gimnasio o no, o más bien, si mañana voy o no al gimnasio, ya estaba determinado, doña Leti. Si no voy, el ego me va a hacer creer que yo decidí no ir. ¿Qué me va a decir la mente recta? Ya estaba determinado que no ibas a ir. ¿Con quién lo tomas? ¿Con el ego? Culpa, remordimiento, ¿por qué no fui? Me hubiera parado. ¿Con quién tomo la decisión de no haber ido al gimnasio? Con el Espíritu Santo. Me levanto, voy a caminar, me pongo a leer, no siento culpa, me lo merezco, hoy descanso. Entonces,
¿Qué nos dice el curso de milagros? Y aquí lo parafrasea Kenneth Wapnick. La única decisión real que yo tengo en esta dimensión de sueño es decidir con quién camino el sueño, porque el sueño ya está determinado. Eso es lo que me impacta. Sí, es Es fuerte, impactante. sí, es Me impacta fuerte, muchísimo porque haga lo que haga yo como personaje, así ya es, está determinado. Wow. así es. Sí, insisto, necesitamos un amplio criterio, doña Leti, y siempre, y esto es, y también lo digo por mí y para mí, necesitamos un amplio criterio, porque si yo esta información la tomo desde el ego, ay, pues entonces yo ya no hago nada, yo ya no decido nada, ya todo está. No, yo aparentemente voy tomando decisiones con mi avanzar en el mundo, pero todo se va transformando cuando me doy cuenta que la decisión o el acontecimiento como tal es tan irrelevante porque ya está determinado a nivel emoción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a poner algo que me viene ahorita a la cabeza. Eh, Tal día yo determiné en un nivel de conciencia mucho más despierto que yo iba a trabajar muy profundamente la culpa. Y entonces, así como está, voy a trabajar muy profundo. Entiéndanlo insisto, en un concepto muy amplio. Tal día yo necesito trabajar profundamente la culpa. Entonces, ese día voy a disque decidir todo lo que me genere culpa. No ir al gimnasio, comer de la chingada, no ir al trabajo, cada quien sabrá, ¿no? Y entonces llega ese día y a mí se me olvidó. Y entonces, por ciertas situaciones, empiezo a elegir todos esos acontecimientos que me van a generar y a detonar la culpa, porque yo decidí ese día trabajar de profundo la culpa. ¿Cuál es mi única libertad de decisión ahí, doña Leti? ¿Con quién camino esos acontecimientos? ¿Para sanar la culpa desde el Espíritu Santo o incrementar la culpa? Y entonces no la trabajé, no cumplí mi decisión inconsciente de trabajar la culpa porque me uní al que me va a decir, qué mal que no fuiste al gimnasio y aparte te estás comiendo un pan dulce fatal, ¿no? Y con un vaso de refresco. Entonces, quiero que entiendan el ejemplo muy amplio. No es que opere así, mis niñas, pero en un nivel mucho más elevado de conciencia, así opera. No es que ya esté determinado que yo tal día me voy a estrellar con un camión o voy a perder el trabajo o me voy a ganar la lotería. No es que específicamente ya esté determinado, pero sí el proceso del despertar en función de lo que tengo que vivir como emoción, sí está determinado. Los acontecimientos que son irrelevantes per se van a ir dando de acuerdo al proceso, porque eso no importa. Sí, doña Leti, esta es una de las partes quizá que nos generan como más ruido o más incomprensión o un poco de resistencia, pero quiero que lo entiendan con el sentido mucho más amplio, con el criterio abierto. Así opera. Oye, Por eso el curso dice eso. Dime, amiga hermosa. pero entonces, si ya está todo determinado, entonces sí está determinado que voy a tener un accidente. No, no, no. Ojo, ojo, y lo repito, amiga. Lo que está determinado es la emoción. Si No, yo trabajo, no, o sea, más bien está determinado lo que va a pasar, pero ya como yo lo vea, es lo que hace la diferencia, ¿no? no necesariamente, amiga, porque si tú en el nivel uno de oportunidad de aprendizaje entiendes la lección, y eso lo dice Gary Renard en su Ah, sí, libro. ya no llegas al choque, por así decirlo. Exactamente, amiga Ah, sí, hermosa. sí, sí, ese es, ajá, los niveles, pero justamente todo es circunstancial. Si tú vas a aprender, Irrelevante, claro. te vas ya, no te esperas. Por ejemplo, vienes a trabajar, no sé, cualquier cosa, ¿no? O volvemos a la culpa. Sí, sí, sí. Yo ya la primera vez que sentí culpa, ya lo dominé y todo, ya, va, ya la superé. Pero entonces, si no, la vida te sigue poniendo, te sigue poniendo, te sigue poniendo, y ya tú lo tienes que ir viendo, pues hasta que hagas conciencia de eso de otra manera. Y elijas al tomador de decisiones correcto. Pero Ok, aquí eso es crucial que entendamos. Y lo dice Gary Renard en su libro La desaparición del universo. No me acuerdo si es en ese o en el siguiente de Tu realidad inmortal. Pero él pone ese ejemplo.
y un Pursa o Arten le dicen, si tú no hubieras entrado en esa conciencia, hubieras provocado el accidente. Ok, Pero como generaste la sanación en la emoción, porque lo que yo vengo a sanar, mis niñas, y eso es bien importante, a sanar, a perdonar, diría el curso de milagros, es una emoción, no es un acontecimiento. Entonces, ¿qué cabe aquí como muy buen ejemplo? sí, Para mí porque si no dices, me quedo ya sentada, espero que ya lo que pase, pase y ya veo cómo lo veo, ¿no? Ahí, pues no no, es tienes que así. trabajar, trabajar, trabajar para que no llegues a ese punto. ¿Y cómo lo trabajo? Sanando las emociones, perdonando las emociones. El mismo dolor, porque hoy lo vimos en el grupo en la mañana, que fue un ejemplo fuerte, parece ser que mi niña lo entendió muy bien, espero. El mismo dolor que a ella le causó perder a su marido, a mí me generó el mismo dolor perder a mi mascota. La comparación desde un mundo muy dual generaría este insulto, indignación. ¿A qué voy con este ejemplo? Que podemos vivir circunstancias completamente iguales y generar las emociones distintas. O a la inversa, vivir situaciones completamente distintas. Yo perdí a mi marido, yo perdí el trabajo y estar sanando la misma emoción. ¿A qué voy con esto, mis niñas? Que el acontecimiento como tal físico, la experiencia física es irrelevante, porque va a variar de acuerdo al proceso individual de cada quien, pero el nivel de emoción puede ser el mismo. Entonces, tú perdiendo un trabajo, puede ser que yo estés sanando al mismo nivel, me estoy poniendo muy dual, ¿ok? Pero para que quede más claro, puede ser que tú perdiendo un trabajo estés sanando al mismo nivel que yo perdiendo un hijo. A nivel dual no tiene, o sea, no tiene comparativo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Pero ¿qué claro. tal si a nivel conciencia más elevada resulta ser que en tu proceso, y no tiene ningún tipo de juicio, sea exactamente la misma emoción que generemos? Por eso, mis niñas, repito y lo repetiré siempre, y tiene que quedar bien claro, el acontecimiento como tal es irrelevante. ¿Cuánta Sí, gente con enfermedades terminales, con situaciones muy hostiles, es mucho más feliz y sonríe más? Y no por el acontecimiento como tal, que gente que aparentemente tiene todo, porque lo físico es irrelevante, porque todo radica aquí, aquí, todo está aquí. Sí, mis niñas, más o menos, ¿qué les puedo dar de consejo respecto a este tema que es un poco, puede ser confuso, me puede generar cierta como, ay, a ver, es que esto no lo entiendo, entonces el destino ya está marcado? No, pídanle mucho al espíritu que les ayude a la comprensión de esto en función del proceso de ustedes, individual. ¿Ok? Para que quede un poquito más claro. No es que ya existe el es destino que, predeterminado. Dime, amiga es hermosa. que como en el libro dice que somos lo único libres de elegir, te confunde con la otra oración que te dice que ya está. Claro. Pero ya Pero, explicándolo, ya entendiéndolo y analizándolo, pero ¿qué soy ya, libre de elegir? Aquí el punto es, ¿a ¿a qué dónde me lugar? asocio? Es lo que siempre hemos dicho. ¿Desde dónde me asocio? Eso es lo único libre de elegir. Lo demás ya está predeterminado. No como acontecimiento, mis niñas, por favor, sino como emoción que me va a generar el irrelevante acontecimiento. ¿Sí? ¿Qué soy libre de elegir? ¿Cómo me asocio al acontecimiento? Nada más. El acontecimiento Te es asocias irrelevante, mal, seguirá repitiéndose, claro, y cada repitiéndose, vez más repitiéndose, fuerte. hasta que choques. O sea, entendí yo, tu mamá, tú, Misha. Sí, todo es la emoción, Todo es la emoción. El todo es la parámetro es mi emoción. emoción. Así es. Y mi emoción es el parámetro para asociarme a lo de afuera. Eso tiene que quedar Claro, clarísimo. ¿Sí? sí. Insisto, pídanle al espíritu y va a ser un trabajito lindo, tarea para hoy en la noche. Después de cada quien, doña Leti y yo tenemos la bendición riquísima de dormir solas y estar padrísimo en la cama. Oh, sí, lo máximo. Este, La neta, pero sí. cada cuando hayan terminado sus obligaciones maritales de pareja y lo que sea como mamás, ya que estén libres, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta parte de cómo me debo asociar, cuál es mi única libertad de elección, cómo debo asociarme a los acontecimientos que son irrelevantes.
Pídanle al Espíritu que les acompañe en esa comprensión, para que no haya este tipo de confusión. No pasa nada, es normal. Yo también al principio, claro que la tenía. Y entonces, ¿cómo? O sea, si ya está el... No, 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 con calma. Pero es muy liberador también cuando comprendo que yo no estoy eligiendo nada. Es tan delicioso, pero es un soltar desde la mano del Espíritu. Sí, mis niñas hermosas. Sí, sí, no, no hay forma. No, no, claro que no No, hay no, forma. no, no hay forma. Si no eliges al Espíritu Santo y ir de su mano, no hay manera, no hay manera. Pero ve cómo antes no sabíamos y gracias a Dios tenemos este manual y este libro y todo y antes no, entonces Hoy se los dije a mis niñas de la mañana, tenemos una gran herramienta. O sea, sí. de verdad se los digo, a mí me cambió la vida, es verdaderamente una gran herramienta para poder lograr el transitar en paz esta tierra. Hay que usarlo, hay que desmenuzarlo, hay que estudiarlo, pero es una gran herramienta, como dice Leti, para poder entender. Porque antes, lejos de no saber, no nos acordábamos, Leti, porque al final de Ah, cuentas bueno, es sí. sabiduría pura. Pero bueno, no me acordaba y por lo tanto yo no lo sabía cómo hacerlo. Pero hoy este manual hermoso, este curso de milagros y todo lo que le rodea, nos dan como una luz al final del túnel para, güey, tranquila. No hay nada nuevo debajo del sol. No estamos aprendiendo nada nuevo, estamos solo recordando lo que realmente somos. Y en ese recuerdo va a venir implícito el estar en paz, el estar tranquila, porque suelto. ¿Por qué este tema nos genera tema y resistencia? Porque según el ego yo controlo todo. Según el Ajá. ego, mi decisión de esto. ¿Y qué crees, pendejo ego? Que no decidiste ni madres. Y entonces por eso nos genera confusión, por eso nos genera como, a ver, Norico, explícame, a ver, no entiendo. Claro, porque estamos muy acostumbrados al control. Y de repente llega un librillo y me dice, ¿qué crees? Tu única libertad de elección, es decir, ¿con quién elijo caminar esta experiencia? No, ni madres, yo elegí la experiencia, pero aparte desde la víctima, porque ahorita vamos a llegar al último, a la última etapa del concepto del yo, que es la víctima. Es el pobre de mí, ¿por qué me pasa esto a mí, yo tan linda y tan buena? Ni siquiera es desde la responsabilidad de yo elegí el vivir esto, ¿sí? Entonces es muy interesante cuando analizas desde dónde y por qué siento esta emoción respecto de eso que estoy observando. Como dice mi amiga Leti, gracias a Dios, Ajá. que apareció el curso de milagros en nuestras vidas. Bueno, vamos bien, mis niñas. Esto hay que Sí, repasarlo, insisto, antes de irse a dormir. Váyanse a dormir muy conscientes hoy. Pídanle al Espíritu que les mande información que les pueda ayudar a la comprensión mejor para la experiencia de pues de esta parte. ok, gracias, Nori. No a ustedes, mis niñas hermosas. Bueno, la tercera etapa del concepto del yo, el yo individual. Mucha atención. Y aquí viene un poquito lo de la autoridad y la autoría. Ojo, diferencia entre autoridad y autoría, eso lo vimos en el texto. Y dice, una vez que se toma la decisión a favor del ego, el separado, pero todavía único hijo de Dios, se olvida de su decisión y se identifica únicamente con su recién ganado yo individual, el cual existe solo e independiente de Dios. Como leemos en este párrafo tomado del texto capítulo 11, por supuesto, que dice, el objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Vayan poniendo mucha atención. Autonomía. ¿Qué entendemos por autonomía? Que pueda ser independiente, que no dependa de nadie. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, es decir, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. Entonces, la palabra autonomía la vamos a asociar con el ego, por supuesto. Ser independiente, no depender de nadie, separación pura. Capítulo 11 del texto, sección quinta. Y dice aquí Kenneth Wapnick, este yo separado no solo ha olvidado su decisión de estar solo,
sino que ha olvidado aquello contra lo cual había elegido, es decir, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, es decir, la expiación. También se le olvidó contra qué eligió. Lo único que persiste en la conciencia de ese hijo de Dios separado, asociado al ego, es el hijo autónomo, el independiente, el separado, el yo individual, el cual, por supuesto, sigue siendo una ilusión. La estructura de la conciencia individual, y lo pone entrecomillado aquí el texto, es esencialmente irrelevante. Mucho ojo, mis niñas, la estructura de la conciencia individual es irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o el pecado original. En la conciencia individual, ay, Noriko, mírala, qué linda, qué buena. Otros dirán, ay, qué fea, mírala, es una pelada, una soberbia. La conciencia individual es completamente irrelevante porque forma parte del sueño, de la ilusión, dice aquí, del error original. ¿Cuál es ese error original? La idea de separación, mis niñas. Todo lo que tenga que ver con individual no existe. Sea bonito, feo, hermoso, duradero, no duradero, no es real, porque el individuo como tal no existe en la verdad absoluta de Dios. Clarificación de términos, introducción, párrafo 1, oración 4. Y dice, está claro que el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante. Contenido de la ilusión particular del ego. ¿Qué vamos a entender por contenido? Todo acontecimiento físico, mis niñas. Porque el ego no existe. El ego, al no ser de Dios, no es real. Y las ilusiones provienen de una mente egoica. Todo lo que experimento a nivel forma, porque es de cuerpo, pertenece al ego, es irrelevante. Irrelevante, yo le daré en función del tomador de decisiones la relevancia que necesita, que merece, que yo elijo. ¿Sí, vamos bien? Esto está en el capítulo 4 del libro del texto del curso, sección séptima. No obstante, al menos dentro de su mente engañada, el Hijo de Dios ahora ha convertido su fantasía en realidad. Ya me creí Noriko. Yo soy Noriko. Y dentro de ese delirio, él existe como una entidad separada. ¿Sí o no? Y así todos. No pasa nada. Leti, doña Leti, Melito. Somos una entidad separada. Aparentemente, según el ego. Y dice, las ilusiones del ego son muy concretas. ¿Sí o no? Aunque la mente es naturalmente abstracta. Esto es muy interesante. El ego me presenta todo muy concreto, ¿no? Tienes una enfermedad en el riñón, pero la mente es abstracta, mis niñas. Para la mente no está el riñón, la piedrita. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. Y aquí es donde viene ese tema. Se vuelve concreta al dividirse, claro, porque ya le di atributos de forma. La parte concreta, ojo, vamos a subrayar esto. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Y ahí, agárrenlo como puedan, mis niñas. ¿Cómo se asocian a su cuerpo, a a sus experiencias físicas? ¿Cómo se asocian a todo lo que les rodea? ¿Sí queda claro el yo individual? Es personaje puro, mis niñas. Personaje puro. ¿Sí? Yo lo único que digo es que justamente por eso somos individuales, para autoconocernos y estar con este cuerpo y con esta cosa en el lugar donde tenemos que estar para superar lo que cada quien viene a vivir. Y aquí hay un punto muy importante que muy salvable o rescatable, Mileti. A ver, Somos individuos a nivel sueño, o sea, en la ilusión
nos De hacemos cuerpo, sí, individuos. claro. Y aquí entraría un poquito el tomador de decisiones. Ese individuo que trae también un propósito de bien, ¿a quién se lo estoy entregando? Es decir, este personaje que también juega un papel importante en la experiencia física, no lo puedo negar, pero que también trae un propósito de bien a nivel conciencia espiritual. Si yo se lo entrego al Espíritu Santo como herramienta, como cuerpo, como medio de comunicación, el propósito es divino y es hermoso y es el autoconocerme, el recordarme, el sanar dual a través de todo lo que me rodea. Entonces, ¿cuál es el punto? Que necesariamente, Leti, y aquí viene una situación un poco incómoda, el ego es el que fabrica el yo individual. Claro. ¿Por qué? Porque el ego, al sentir la culpa inconsciente por haberse separado de su fuente, fabrica el cuerpo. Acuérdense que el curso nos dice que el cuerpo es la manifestación pura y directa de la culpa. Entonces, el cuerpo, el ego lo fabrica para manifestar y proyectar la culpa. Tenemos que hacer un gran trabajo, mis niñas, interior, para poder esa manifestación de culpa que es el cuerpo entregársela al espíritu y no haga los destrozos que hace el ego con su fabricación. Ujú. ¿Qué tiene el espíritu de ventaja, mis niñas? Que es una entidad que puede moverse tanto en la verdad absoluta de Dios como en el sueño. Por eso yo, si le entrego al Espíritu Santo las herramientas del sueño, que las tome el ego para hacer destrozos, las mismas que tomo yo y se las entrego al Espíritu, el Espíritu puede usarlas con el propósito de el recuerdo. ¿Cuál es el problema? Que yo voy e insisto estárselas entregando al ego. ¿Por qué? Porque es lo conocido, porque así me enseñaron, porque la conciencia colectiva todavía la tengo inundada en la mente, porque según me enseñaron, hasta no ver, no creer, le doy a los sentidos la facultad de verdad. Por lo que sea, sigo yo entregándole al ego las herramientas que debo entregarle al espíritu porque yo no puedo negar la existencia física. No es verdadera, pero la estoy teniendo y tiene un propósito de bien. Y si se la entrego al espíritu, voy a pasar majestuosamente esta experiencia física. Sí, mis niñas, es muy importante este punto que tocaste, Leti, porque trae esa Sí, sensibilidad de entender, porque muchas veces se cae en el error de negar la experiencia física. Yo no puedo negar algo que estoy no, experimentando. claro. Que sea verdad o no es otra cosa, que no es verdad. Sí, pero ya la entendemos con con los términos del curso. Porque si dices eso a alguien que no ha leído No, esto, no. entonces ya te confunde. Difícilmente yo ya puedo comunicarme con gente que no toma el curso. Pero es que sí, o sea, yo no voy a negar la experiencia física, pero si yo la observo desde los términos del curso, mi experiencia física se transforma en algo súper enriquecedor, de crecimiento, de oportunidad. Pero ¿cuál es un error muy común con muchas filosofías de la nueva era, con ideas progresistas? Niega la existencia física o la experiencia Y física. tú eres lo máximo, tú puedes, tú todo, tú eres el No, todopoderoso. claro. Y te llevan a un nivel donde el ¿De qué único te que la hace, quieres creer? no, no, y como te das cuenta que no funciona así, te deprimes, Claro. no, no, la experiencia física es para observarla, pero desde los ojos del espíritu. Desde esa parte yo puedo agarrar la experiencia física de manera maravillosa y lograr el propósito que tiene esta experiencia física, que como bien dice Leti, que yo entendería el autoconocerme como el recordarme una con Dios. Pero digo, cuando eres muy, cuando no lo conoces, es a lo que yo me refiero. Es como el procesito, ¿no? De que Claro, primero, pues, cuando no primero, lo recuerdas, porque si lo ajá, conoces, de ahí ajá. vienes, Sí, 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 yo sé, pero antes de, por ejemplo, cuando éramos niños, que no tienes sí, o sea, sí lo tienes, pero pero no te acuerdas. no te Esa acuerdas, es la ajá, no te verdad. acuerdas. Ajá, sí, sí, sí. Pero el hecho de que no te acuerdes no te exime No, no, de lo que realmente eres. no. Entonces, por eso es este gran trabajo, llámenlo como quieran, autoconocimiento, descubrimiento, recuerdo, lo que sea, es el darme cuenta realmente cuál es mi esencia verdadera.
Y cuando yo tengo ese recuerdo, a través de este procesito, como dice Leti, porque bueno, procesito no tiene nada de procesito, es un procesote y pesado Besote. y muy retador. Te lleva a ese autoconocimiento, pero no de conocer a Noriko, sino de autoconocerme a nivel más elevado, a nivel espiritual, de recordar mi fuente, de decir, wow. Y es otro nivel. Y es otro nivel Sí, que nos lleva, pues, este trabajo. Bueno, aquí le vamos a dejar, mis niñas, porque yo creo que con estos tres conceptitos que vimos, nos llevamos tareita. súper. Quiero que lo practiquen. Quiero que, Ah, ya te cortaste, Nori. ¿ya volví? No, ya me corté. Ya no, ya no se Ya ve. te cortó, Nori. Fíjate. Ahí estoy, ¿ya me ven? No, ya se, Ya. No, Bueno, Más o menos. pero está Melissa, pero ahorita que ahí hables. está. Bueno, practiquen, mis niñas, repasen, vuelvan a ver el video, vuelvan a leer lo que leímos, hagan sus cuadros sinópticos, sus resumencitos. Obsérvense mucho en la práctica, mis niñas. Por favor, ya ustedes, ya terminamos el texto, estamos en un libro mucho más complejo, más retador. Obsérvense en la práctica. ¡Ay, ahorita me asocié al ego! Ese es el milagro, mis niñas. El milagro es observar cuando me asocié al ego, reconocerlo y decidir de nuevo. ¿Ok? Lo que necesiten, aquí estoy, mis niñas hermosas, las veo dentro de 8 días. Gracias, Minori, A gracias a ustedes, mis todas, niñas, buenas las noches. amo. gracias. Gracias. A ustedes, Bye, bye, bye. Misha, bye, Leti. Bye, mis Bye, niñas. Bye, Nori. Mamá, Misha. bye. Bye.